Hola a todos, bienvenidos a Formateando Problemas, tu canal de soluciones informáticas. En el día de hoy vamos a darle solución a uno de los problemas que tiene la utilidad de gestión de monitores de HP Display Center. Este problema consiste en que cuando desactivamos el contraste dinámico y reiniciamos la aplicación o reiniciamos el ordenador, esta configuración no queda guardada. Bien, lo primero será reproducir el problema para que el usuario se sienta identificado con él, ¿vale? Para ello vamos a descargar la aplicación desde la Microsoft Store. Bien, una vez dentro, simplemente buscamos la aplicación por su nombre y procedemos a descargarla. La instalamos. Y una vez instalada, pues la abrimos. Una vez abierta, aceptamos los términos y condiciones. Y como podéis ver, la aplicación ha iniciado con el contraste dinámico activado. ¿Vale? ¿Cuál es el problema de este software en la actualidad? Si me decido a desactivar el contraste dinámico y reinicio la aplicación, dicho de otra forma, la cierro y la vuelvo a abrir, el contraste dinámico iniciará activado, como podéis comprobar. Aunque no lo podáis apreciar en el vídeo, al iniciar la aplicación el brillo y el contraste del monitor se ponen prácticamente al máximo, y esto, si eres una persona como yo, molesta bastante. Entonces, después de buscar bastantes soluciones en diferentes partes y probar diferentes cosas, pues esta es la solución que propongo. Lo primero será desinstalar esta versión. Para ello utilizo Revo Uninstaller y básicamente desinstalo el programa. ¿Vale? Una vez desinstalado, me dirijo a estos enlaces, los voy a dejar en la cajetilla de descripción del vídeo. En la página principal de HP me dirijo al apartado de soporte y después a software y controladores. Una vez en esta sección elijo mi dispositivo, en este caso un PC de sobremesa, y a continuación elijo el modelo de mi monitor, que en este caso es un Mon32Q. En este apartado debo seleccionar el sistema operativo con el que estoy trabajando. Si os pasa como a mí, que la página de HP no da la posibilidad de descargar la utilidad de HP Display Center, no os preocupéis. En la cajetilla de descripción también he dejado otro enlace que te dirigirá a otra página donde podrás descargar esta utilidad, ¿vale? Tengo la ventana por aquí abierta. Entonces, esta página es como la anterior, pero simplemente te redirige hacia otro monitor diferente, que sí permite la descarga de la utilidad. Entonces simplemente seleccionamos el sistema operativo o quizá una versión diferente a la que utilicemos. Aún así, hay mucha probabilidad de que funcione. Como podéis ver, ahora sí sale el enlace de descarga de la utilidad. Ahí podéis ver que es HP Display Center. Bien, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la versión que está dando el problema? Esa versión que podéis ver en pantalla es la misma que está descargando la Microsoft Store, o sea, la última versión disponible, la 15.79.44. Entonces, ¿cómo podemos solucionar este problema? Pues fácil, simplemente nos deberíamos de dirigir al apartado que podéis ver en la parte de abajo donde pone versión anterior. Hacemos clic en él y podemos ver un catálogo de todas las versiones que están almacenadas en el sistema HP. Y descargamos esta, la 15.68.14. Esta versión es la que soluciona el problema. No sé si en un futuro se resolverá en nuevas versiones, pero en principio esta versión funciona bien y soluciona el problema. Aceptamos los términos y condiciones y procedemos a instalarla. Vale, aceptamos, instalamos y ejecutamos. Aceptamos nuevamente los términos y condiciones.
Y como podéis ver, la aplicación ha iniciado con el contraste dinámico apagado, por lo tanto en principio parece haberse resuelto el problema, pero vamos a confirmarlo. Activamos el contraste dinámico, lo volvemos a desactivar, cerramos la aplicación, la reiniciamos y, como habéis podido ver, al ejecutarla el contraste dinámico aparece apagado, tal y como lo habíamos dejado la última vez. Y con esto queda resuelto el problema. Y bueno chicos, hasta aquí este vídeo. Si os ha gustado y os ha ayudado, no olvidéis en darle like y suscribiros haciendo clic en la campanita. Y no olvidéis que podéis dejar un comentario solicitando ayuda en cualquier tipo de problema a nivel informático. Si está en nuestras manos, en Formateamos Problemas le daremos solución. Un saludo y hasta pronto.